Buenos días, amados hermanos. Qué bendición poder llegar hasta su hogar una vez más. Y de parte de la Iglesia Bautista Bíblica, de nuestra iglesia en la ciudad de Gardena, California, llevamos su programa Caminando con Dios, con la predicación de la palabra del Señor. En esta ocasión quiero recordarle de que es bueno acercar su Biblia y arrime su Biblia y prepare su tacita de café. Y yo me imagino que a través de YouTube usted tiene esta gran oportunidad. Es lo que me gusta de YouTube. Y me han preguntado si grabamos directo. Les digo que no, que esta es una grabación que usted puede verla en cualquier momento del día o de la noche. Y puede preparar su Biblia, puede preparar su tacita de café y sentarse a escucharnos. Esta mañana estaré hablando acerca de la elección que Jesús hizo de sus 12 apóstoles. Y vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Hemos mencionado esto en otras ocasiones, pero hoy quisiera darle un enfoque diferente tal vez. Mateo capítulo 10. En este capítulo, Jesús nos o más bien Mateo nos va a relatar la manera en que Jesús escogió a sus 12 discípulos y cómo los envió a predicar. Para mí este pasaje siempre ha sido muy importante porque no termina, creo yo, acá solamente Jesús enviando a sus discípulos. Sino recordemos que en Juan 17, en la oración intercesora, Jesús va a orar no solamente por sus discípulos, pero también por aquellos que han de creer por la palabra de ellos, es decir, nosotros, y los que han de creer por la boca y el mensaje que nosotros vamos a llevar a otros. Y es increíble, como pastor he tenido la oportunidad de predicar en varios lugares y ver a algunas personas venir a los pies de Cristo. Y luego uno se queda meditando, cuando una persona toma tal decisión, uno se queda meditando en el poder de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y cómo Dios usa la palabra y usa el canal que es el Espíritu Santo, y lo usa a uno como instrumento de predicación. Y dice uno, qué tremenda es la palabra del Señor. Y qué privilegio que Dios pueda usarlo a uno, a un pecador arrepentido, para predicar y ser parte de esta fórmula en donde el ser humano entra en acción, la palabra de Dios entra en acción y el Espíritu Santo entra en acción. La unidad de estos tres elementos, Dios los usa para que un alma venga a los pies de Cristo. Hace muchos años, un hombre, me acuerdo que yo estaba dando mis primeros pasos en la predicación, y me acuerdo que un hombre vino a mí, o más bien vino al altar, y me pidió decir algo al oído, y me dijo, usted ha dicho que si yo acepto a Cristo, mis pecados van a ser perdonados. Y yo le dije, sí, eso es lo que dije. Y él me dijo, pero es que usted no conoce mi vida, usted no sabe lo que yo he hecho en mi vida. Y yo le dije, no importa lo que usted haya hecho en su vida. La palabra de Dios dice que si usted viene a Jesucristo y lo acepta como su Salvador personal, sus pecados serán perdonados. Y yo creo lo que la palabra de Dios dice, y en este mismo momento sus pecados pueden ser perdonados. Y él movía la cabeza y decía, pero es que usted no sabe todo lo malo que yo he hecho en mi vida. Y yo le dije, no importa. Es lo que la palabra de Dios dice y debe aceptarla por fe. Y el hombre estaba llorando, y era un hombre grande y fuerte. Y yo en ese mismo momento estaba siendo un poquito perturbado en mi mente también, porque decía, wow, lo que este hombre me está diciendo. Porque él me dice, es que mire, yo he matado, me dijo él. Y yo le dije, y yo solo sabía que tenía que permanecer firme en creer lo que la palabra de Dios decía. Y yo le decía, pero eso es lo que la Biblia dice. Si usted viene hoy a Cristo, sus pecados serán perdonados. Así que el hombre terminó de rodillas y yo terminé orando por él. Y no sé qué más pasó en la vida de este hombre. No sé qué decir más. Pero desde entonces, como un joven predicador,
yo fui impactado con esa realidad de que Dios usa a un hombre que ha creído la palabra de Dios simplemente, que usa la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo y en lealtad a la palabra de Dios, creer que la palabra de Dios tiene ese poder para transformar una vida. Y desde entonces ha sido para mí impresionante saber que Dios nos usa, puede usarnos y quiere usarnos a todos nosotros. Así que al llegar a este capítulo 10, Jesús, hermanos, ha sido escuchado por multitudes, cientos, miles de personas han venido a Jesús, han escuchado sus predicaciones, lo han escuchado hablar palabras de vida eterna. Nunca nadie ha hablado como Jesús habló, según el mismo Juan. Y aquí hay un momento en que hay que dar un paso más. Ya no se trata solamente del predicador predicándole a cientos o a miles, sino que ahora él va a escoger a 12 hombres. A 12 hombres a quienes les va a encargar la predicación. Mire, en estos días nosotros sabemos bien lo delicado que es la vida. Sabemos bien que hoy estamos aquí, mañana puede ser que no. Hemos sabido de personas que en asunto de horas partieron, porque esta situación del COVID les cayó muy fuerte y no hubo vuelta atrás. Sabemos de en mi propia familia hay personas que en asunto de horas esto se los llevó, porque fue muy fuerte. Y aún Jesús sabía que él iba a morir. Jesús sabía que él no iba a estar eternamente aquí entre nosotros, físicamente hablando, para estarnos predicando todo el tiempo. Qué bonito sería tener hasta el día de hoy a Jesús predicándonos a todos. Pero no, él sabía que su ministerio era bien limitado. Sabía que eran 3 años que él iba a estar sobre la tierra predicando la palabra de Dios. Así que tenía que preparar a otros para que lo hicieran. A otros hombres tan pecadores como usted y yo, tan con sus mentes tan sucias como usted y yo, tan entregados al pecado tal vez como usted y yo, pero con una realidad, y es que habían creído en el mensaje de Jesús. Y también la capacidad que Jesús tenía para hacer de ellos nuevas criaturas. ¿Y de qué se trata esto de nuevas criaturas? Se trata de personas que dejaron ya de pensar mal. Se trata de ser personas que ya no pecan más. No, hermanos. Son personas como usted y como yo, que seguimos luchando, batallando contra el pecado, contra las tentaciones de este mundo. Satanás siempre estará ahí, tratando de perturbar nuestra mente y tratando de hacernos creer que somos indignos de hacer esto que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero un verdadero hijo de Dios simplemente aprende a aceptar lo que la Biblia dice acerca del trabajo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. El apóstol San Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A veces nos preguntamos, ¿dónde está ese hombre nuevo? ¿Por qué las cosas viejas parece que no han pasado? Y trata Satanás de perturbarnos y de hacernos creer que todo este asunto del Evangelio no es más que algo que hemos querido creer y aceptar. Porque nos conviene creerlo y aceptarlo. Nos conviene pensar que somos salvos. Nos conviene pensar que la vida eterna está esperando por nosotros. Nos conviene pensar que al morir tenemos un lugar seguro al lado de Jesús. Pero eso es lo que tratará Satanás de hacernos creer, de meternos la duda. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes como en una roca, parados, creyendo siempre en la roca eterna de los siglos, la cual es Jesucristo. Tenemos que pensar que todo lo que el Señor dijo es verdad. Él es el amén, el así es, siempre. Así que aquí en el capítulo 10 el Señor llama a estos 12 entre estas multitudes. Y cuando usted trata de analizar la vida de estos 12 hombres, se dará cuenta que eran hombres comunes, no eran nada súper especial. Cuando se piensa en María como una persona escogida por Dios, como una jovencita para traer a Jesús, su hijo, al mundo, pensamos en una persona más santa, más perfecta, más apartada del mal. Y usted dirá, bueno, algo así debe suceder con los 12 apóstoles. Le diré, no, ellos eran hombres tan comunes, los pescadores, Pedro, hombre lleno de todo tipo de defectos, Tomás, dudando de Jesús,
Judas va y se ahorca, hombres imperfectos totalmente. Hombres que estaban deseando, como quien dice, el poder político entre ellos, como los hermanos Jacobo y Juan, que su madre estaba interviniendo para que el Señor les diera a ellos, los pusiera uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Todo tipo de defectos. Y nosotros somos iguales, amados hermanos, pero Dios puede perfeccionarnos. Dios puede trabajar en nuestras vidas. Dios quiere santificarnos. Pero quiero que usted piense de esta manera, que estos eran hombres comunes, porque no quiero que usted use excusas para no hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Aquí en el capítulo 10, pues, dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, eran discípulos, pero ahora ya no serán simplemente discípulos, ahora serán apóstoles. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Un apóstol es un enviado. La palabra apóstol en griego se traduce como un enviado. Y en ese sentido nosotros hemos también sido enviados. No solamente ellos. Jesús dijo, como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Pero se refería directamente a los apóstoles. Pero luego no quedó allí. Recuerde que el Señor también oró por aquellos que habían de creer por boca de ellos. Y en Mateo 28:19 los mandó a que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. Así que, y como veremos hoy, al principio el mensaje iba dirigido exclusivamente al pueblo de Israel. Pero luego el Señor en Mateo 28:19 mandó a que predicaran a todo el mundo. Se había hecho ya extensiva la orden. Así que aquí, en primer lugar, hermano, Él los llamó apóstoles o enviados. En segundo lugar, les dio autoridad. Esto es muy importante. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire, qué tremendo. Los envía, pero les da autoridad. Es una autoridad delegada. Y les diré, quiero pensar que esa autoridad es la misma que nosotros hemos recibido también. Lo sepa usted o no lo sepa, no importa. Lo importante es que Dios no lo enviará a usted a predicar el Evangelio sin autoridad. Si usted ha de ir a predicar el Evangelio, si usted ha de hablarle a alguien del Evangelio, hay una autoridad que Dios ya le ha dado para que en el nombre de Jesús usted pueda llevar ese mensaje a esta persona. Hace unos minutos escuchamos un testimonio aquí de una hermana en donde me encantó, hermana, saber con qué autoridad usted le habló a esta persona. Me encantó. Usted con qué autoridad le dice a esta persona, ¿por qué traes esa imagen? Si tú eres cristiana, tú has aceptado a Cristo, ¿qué haces con eso ahí? Con autoridad, qué lindo. No me hable de estas cosas. Pero usted siguió con autoridad, hablándole. Y eso me gustó. Y esa es la autoridad. ¿Quién nos da? El Señor nos da esa autoridad. Para poderle hablar a una persona, intervenir en su vida de una forma fuerte, sobre todo porque ha estado caminando en los caminos de Dios. Si usted me viera hacer algo incorrecto a mí, usted tiene la autoridad de Dios para llamarme la atención. Y si yo no escucho, pues yo soy el que estará en rebeldía. Pero usted estará en lo correcto, porque usted estará haciendo lo que el Señor nos manda a hacer, en autoridad. Y aquí dice que la autoridad el Señor se la dio, imagínense, sobre los espíritus inmundos. ¡Qué tremendo! Que usted y yo tengamos autoridad sobre los espíritus inmundos. Recuerdo que hace algún tiempo atrás, a una niña que vino a la casa, a mi casa, empezó a tener problemas con ¿cómo se llama eso, Brenda? Cuando tiemblan. Como epilepsia. Pero estaba la muchacha ahí en su cama y empezó todo a temblar y nosotros nos levantamos y oramos sobre esa persona. Nunca había tenido ese tipo de problemas ella. Ahora estaba teniendo ese tipo de problemas. Creemos que era resultado de una situación que estaba viviendo. Pero nos acercamos y empezamos a orar sobre ella. Y ahí se calmó. Y eso, hasta donde estuvo con nosotros, no regresó. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos. Usted tiene que guardar
de que en su casa no sucedan cosas, hermano, porque a veces alguien puede llamar el mal a su casa. Por decirle algo, cuando yo tenía gente trabajando en mi casa, yo era claro en decirles, por favor, aquí no fuman, mientras ustedes estén trabajando, aquí no se fuma, aquí no se toma. Y hay que guardar también las malas palabras. Yo sabía que eran muchachos que no eran convertidos los que estaban trabajando en mi casa, pero en mi casa. Y las reglas del juego las pongo yo. Amén. Así tiene que ser. Usted tiene que poner las reglas en su casa, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Porque usted también puede abrir puertas. Por un débil carácter, usted puede abrir puertas para que sucedan cosas incorrectas en su casa. Por ejemplo, hay quienes no les ha importado que su hijo esté en su casa y que esté con una amante ahí en su casa. Usted está llamando. Usted está llamando al mal a su casa. Usted tiene que tener el carácter para decir, eso no lo puedo permitir. Y he escuchado cristianos decir, pues mejor que lo haga aquí, no que lo ande haciendo en la calle. No. Si va a participar de esa cosa, mejor que lo haga en la calle. Que lo haga en la calle. Está bien. Él es el que anda por allá, perdido. Pero usted tiene que poner las reglas en su casa. Así que yo creo que el Señor nos da autoridad y esto es algo práctico. Esto es algo práctico. Usted tiene que tener esa autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera, dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos esa autoridad y tenemos el derecho de orar por un enfermo y pedir a Dios la sanidad por ese enfermo. También tenemos que estar claros que es Dios el que autoriza o no autoriza. Amén. Porque nosotros no sabemos todo el contexto del asunto, pero es nuestra responsabilidad orar por los enfermos y orar por todos aquellos espíritus inmundos que nosotros creamos que están invadiendo de alguna manera nuestros hogares o la vida de nuestros hermanos. Luego se mencionan los nombres de los 12 apóstoles, los cuales no voy a mencionar por razón de tiempo. Pero dice en el verso número 5, que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, fíjense bien, les dio instrucciones. Él no los envió simplemente así sin instrucciones, les dio instrucciones y les dijo, por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren tampoco, sino id antes. En otras palabras, no es que el Señor está a los gentiles poniéndolos a un lado. No, lo que pasa es que todo tiene su tiempo. Y en este momento la prioridad es que se le predique el mensaje a los israelitas. ¿Por qué? Porque así era lo justo, era lo correcto. Lo primero. Si usted va a dar algo, primero se encarga de que su familia esté garantizada y después puede ser generoso y darle a alguien más algo. Pero lo primero es su casa, los suyos, sus hijos. Y en el plan de Dios, primero era llevarles la oportunidad a los israelitas. Que primero Israel tuviera la primera oportunidad. Y Dios sabía que ellos iban a rechazarlo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Pero fíjese, más a los que le recibieron, ahí entramos ya nosotros, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Dios en su gran plan sí tenía incluido a los gentiles, pero tenía lo primero. Así que aquí los envió primeramente a los israelitas, al pueblo de Dios. Porque aquí no dice que no vayan a los gentiles, sino que dice que después, dice, sino id antes, vayan antes a las ovejas, después va a haber tiempo para ir a los gentiles. Y luego dice en el verso número 7, y yendo. Fíjese, esto es un verbo en acción, yendo. No es que siéntense y esperan en una iglesia para que el que quiera venir, que venga a oír la palabra de Dios. No dice eso. Dice, y yendo. Esto en gramática se llama, esto es un gerundio. Es la acción del verbo. Él está yendo. O going sería en inglés, ¿verdad? Going. Está yendo. Y yendo, mientras van, predican, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora les está entregando también un mensaje. No solamente los está enviando
que vayan, sino que les está dando un mensaje también. Les está diciendo a quiénes ir y les está dando un mensaje, que es el reino de los cielos se ha acercado. Es exactamente el mismo mensaje que Jesús y Juan el Bautista predicaron. Primero Juan el Bautista vino predicando el reino de los cielos se ha acercado, luego Jesús lo dijo. El reino de los cielos se ha acercado y luego dijo el reino de los cielos está entre vosotros. Porque el reino ya había llegado a través del rey, el rey Jesús. Cuando el rey llegó, el reino también ya estaba allí. Ahora dice, sanad enfermos, limpiad leprosos. Escuche esto, resucitad muertos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque hombres sencillos, simples, ahora van a ser llenos de esta autoridad. ¿Y por qué era importante esto? Porque eran hombres comunes. Eran hombres comunes que simplemente estarían siendo respaldados por Dios y que los religiosos de su tiempo y cualquiera que se opusiera al evangelio no podía oponerse ante las evidencias de que estos hombres contaban con el poder y la autoridad de Dios. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¡Wow! Y los demonios podían detenerse ante ellos. De gracia recibiste, dad de gracia. Mira qué lindo eso. Me fascina esa parte porque, hermano, nosotros no podemos ponerle precio al evangelio. No podemos ponerle precio al evangelio. No podemos salir por ahí ahora tratando de, bueno, mire, yo puedo orar por usted, pero esto le va a costar tanto. O sí, su esposo usted cree que está endemoniado, pues permítame ir a orar por él y eso cuesta tanto, poniendo tarifas. No, esto no es así, aunque tal vez de alguna manera hemos llegado a ese punto o estamos violando ese punto con el famoso evangelio de la prosperidad, o muchos predicadores por ahí poniendo tarifas. En este momento no creo que eso se esté dando mucho por causa de la pandemia, pero hermano, estábamos allí antes de que esto apareciera, estábamos allí cantando, cantantes cobrando grandes cantidades de dinero. Yo le diré la verdad, yo no me gusta, no me gustaba dar oportunidad mucho a que vinieran cantantes, sobre todo cuando ya me ponían precios. Pero a mí me llamaron y me decían, pastor, va a andar por ahí el famoso cantante fulano de tal, aproveche, va a estar por ahí. Y yo sabía que vivía en Long Beach, que estaba cerquita, aquí a media hora. ¿Me ven cara de tonto o qué? El famoso cantante, y tiene su agenda, en su agenda hay un espacio, lo quiere, pastor. Y yo decía, ¿y cuánto es la ofrenda que hay que darle? Bueno, pues mire, denle una ofrenda de $1000, pastor. Imagínese usted, qué oportunidad la que tiene. Yo dije, tonto no soy. Con $1000 creo que puedo comprar 100 discos y se los regalo a los hermanos mejor, para que lo escuchen a este amigo. No. Cuando me han invitado a predicar y me tocan ese tema del dinero, yo les digo, hermanos, yo no sé ustedes. Si ustedes desean dar algo, denlo. Si no, no hay problema. Es más, si me han invitado a predicar fuera del país y yo no toco ese tema, a mí me da pena tocar ese tema. Y de veras que lo único que vale la pena tocar es el asunto del boleto del avión, porque pues no es barato. Pero no lo toco tampoco, me da pena. Entonces yo digo, no se preocupe, hermano, yo compro el boleto y después, si ustedes tienen en su corazón, ustedes verán. Ellos saben cuánto cuesta un boleto de avión. Y bueno, así trabaja la cosa. Y los hermanos al llegar, pues me han dado el equivalente al boleto del avión, hasta un poquito más, pero... Y siempre son generosos, son lindos los hermanos. Te reciben en sus hogares, te dan alimentación, te muestran cariño, te sacan a pasear, cosas así, pero no demandando. No podemos demandar nada, hermanos, porque este evangelio precioso nos ha llegado gratuitamente.
y no solamente ha llegado a nuestra vida, pero nos ha bendecido la vida de mi familia, la vida de mis nietos, de mis hijas. Dios nos bendice siempre. Escuche esto que aprendí de mi pastor: Dios no le debe nada a nadie. ¿Escuchó? Dios no le debe nada a nadie. Lo que usted haga por la obra de Dios, Dios le pagará. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Ahora, el Señor también les dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzados, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, su comidita. Fíjese que es lo que garantiza el Señor, la comidita. Ahora no te dice qué vas a comer. De pronto es un panecito con frijoles, ¿verdad? Y ya, un poquito de crema ahí adornando los frijoles, qué sé yo qué. Un vaso de agua. No te vas a morir de hambre, te está diciendo el Señor. No te está diciendo, tienen que llevarte a los mejores restaurantes donde vayas. No hay eso. El obrero es digno de su alimento. Dios tiene conciencia que si trabajas para Él, Él te va a suplir, hermano. Él te va a suplir, es lo que les está diciendo. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Fíjese, el Señor le está diciendo primero que no se provean de oro ni de nada de esas cosas, sino que Él quiere ser su proveedor. Yo quiero ser vuestro proveedor. Déjenme eso a mí. Qué bonito. Y luego les dice: sean agentes de paz y de bendición. En cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno, posen allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Bendíganla. ¿Ya vieron? Bendigan esa casa. Si lo recibieron humildemente y con un gran corazón, bendigan esa casa. Qué bonito es poder orar porque Dios bendiga un hogar. A mí he tenido el privilegio de que me han invitado a comer en los hogares de los hermanos y siempre me gusta orar porque Dios bendiga ese hogar, porque Dios provea trabajos sólidos en esos hogares, que nunca falte nada. Es un privilegio para mí hacerlo. Y eso es lo que el Señor nos manda, que bendigamos un hogar. Pero luego dice: y si alguno no os recibiere, porque también se puede dar, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra y para aquella ciudad. Mire, hermano, ¿qué está diciendo? Ustedes son agentes de paz, pero puede suceder lo contrario. Puede que a ustedes los rechacen, puede que a ustedes los menosprecien. A mí, recuerdo en una ocasión una señora me dijo: mire, señor, deje de andar de vago, vaya a ponerse a trabajar, porque andábamos tocando puertas. Y a mí me molestó eso, porque yo ni soy vago, ni ando predicando porque no tengo otra cosa que hacer. Y yo recuerdo que le respondí algo de eso a la señora. Y en esos días yo andaba muy ocupado, la verdad, hasta había tenido que buscar ayuda de otras personas que me fueran a ayudar. O sea que ocupado estaba. Pero cuando llegó el sábado y ya teníamos compromiso de salir a evangelizar, yo detuve aquello para... O sea, si supiera que yo estoy esperando terminar de evangelizar para salir corriendo de regreso al trabajo. Pero hay gente que te va a rechazar así y que te va a hacer sentir mal. Pero hermanos, allí tenemos que estar conscientes a lo que el Señor nos ha llamado. Pero, ¿sabe una cosa? Cuando tocamos la puerta de alguien, puede ser para bendición o puede ser para condenación de ellos mismos. Cuando usted eleva el mensaje del Evangelio, son buenas nuevas, pero también podrían ser malas nuevas. ¿Por qué malas nuevas? Porque aquellos que rechacen no lo están rechazando a usted, estarán rechazando el Evangelio de Jesucristo.
y estarán rechazando la oportunidad que Dios les está brindando para poder ser salvos. Así que si usted nos está escuchando en esta hora, recuerde, esto es el favor de Dios, este es el amor de Dios, llevado a usted hasta su hogar, hasta su puerta, su celular, su computadora, su televisor. Pero no menosprecie este momento, porque de pronto podría ser Dios el que le está brindando la única oportunidad que usted va a tener en su vida de escuchar este evangelio. Así que Jesús envió a los apóstoles como el Padre lo envió a él. Les dio una misión, un mensaje, un pueblo a quien predicar. Les dio autoridad sobre los demonios y las enfermedades. También oró por quienes creían, por la predicación de ellos. Y así llegó a nosotros la palabra de Dios. Ahora nos corresponde a nosotros continuar esa misión y seguir llevando el mismo mensaje, ahora a todos los hombres, con el poder del Espíritu Santo y con una autoridad delegada. Que Dios me le bendiga en esta mañana. Agarre ánimo y predique el Evangelio. Agarre ánimo y compártalo como si ya fuera la última vez que usted lo va a hacer. Predíquele, háblele a sus amigos, háblele a sus familiares. Comparta desde esa personalidad atrevida tal vez que Dios le ha dado, o desde esa timidez de su carácter. Pero hágalo, compártalo. Le garantizo que Dios, en medio de esa timidez suya, puede llenarle de autoridad y de poder para que alguien venga a los pies de Cristo. Bendiciones. Que Dios le bendiga. Y no olvide, Jesucristo sigue siendo la única esperanza.